Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Ensayo a una voz, programa que, como ustedes saben, ya hace un tiempo vengo haciendo, dedico a un libro, específicamente a un libro, ¿no? Y en este caso hay algo particular. ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿qué sabemos de literatura africana? Seguramente la determinación, la denominación es un poco injusta, porque sin lugar a dudas estoy tomando a un continente amplísimo, tomando en cuenta una civilización que tiene características desde la influencia islámica muy fuerte hasta el África Central, el África del Sur, que tiene influencias europeas enormes, a partir de la colonización en el siglo XIX, incluso de su destrucción en muchos aspectos, y esta denominación, por decirlo de una manera, siempre va a resultar absolutamente inadecuada. La literatura, vuelvo a decirlo, africana, en este sentido, uno debería decir, es la literatura que se escribe generalmente en las lenguas de la dominación, ¿no? Estamos hablando del inglés, del francés, obviamente en menor medida de alguna otra lengua, y del portugués, en este caso, que vamos a hablar específicamente de un autor en esa lengua. No me quiero detener más, pero simplemente decir que las lenguas autóctonas del África que se siguen hablando en comunidades y demás, tal vez no han llegado todavía a ser reconocidas como lenguas literarias por el mundo editorial, digámoslo así, y que sería muy importante recuperar eso como no solo por una cuestión de capacidad de decir, sino fundamentalmente por una preservación del valor tradicional de esas lenguas. En este caso voy a hablarles de un autor lusófono, es decir, un autor que escribe en portugués, José Eduardo Angalusa, que nació en Huambo, Angola, en 1960. Angola fue, como ustedes saben, colonia del Imperio Portugués desde 1888 hasta que se independiza en una situación tensísima, en una guerra tensísima, en 1975 de Portugal, para entrar en una guerra civil terrible, hasta que no hace muchos años, unos 10, 15 años, logró una paz interna bastante interesante, digámoslo, y esperemos que así sea. Un país enorme, con una riqueza cultural impresionante y fundamentalmente con mucha riqueza natural, que debería convertirlo realmente en un faro en muchos sentidos del desarrollo de África, que muchos anhelamos y que esperamos mejore la situación social, política y económica de ese continente tan valioso. José Eduardo Angalusa, como les decía, escritor angoleño, estudió en Lisboa, vive en Angola, pero suele estar también, pasar temporadas en Portugal y en Mozambique, otro país lusófono, que fuera parte del Imperio Portugués en su momento, y ha publicado A Conjura en 1988, Premio Revelación, Sonangol, Nación Criolla, 1997, el Gran Premio de la Literatura de RTP, supongo que será, no lo conozco realmente, por El Vendedor de Pasados, que está traducida, el Independent Foreign Fiction por Teoría General del Olvido, también traducido al castellano, el Dublin International Literary Award por Los Vivos y los Otros, también traducido, El Más Bello Fin del Mundo, también traducido, Gran Premio de Crónicas y Dispersiones Literarias, y La Reina Ginga en 2018, La Sociedad de los Soñadores Involuntarios en ese mismo año, junto a Mia Couto, El Terrorista Elegante, este año 2025. No me refiero a ninguna de ellas, sino a su novela El Maestro de los Tambores, editado por Edasa Novela, muy linda edición, como ustedes verán, muy linda.
Novela que a mí lo que me asombró, primero la curiosidad que tengo por conocer un poquito más, o al menos no ignorar tan absolutamente este tipo de literaturas. Realmente no llega mucho, debo decirlo. Hay editoriales en Argentina que se están ocupando de abrir las puertas a ciertas literaturas específicas. Estoy pensando en literatura finlandesa, por ejemplo, en nórdica en muchos casos, en literatura japonesa. Pero bueno, la literatura africana va llegando a cuentagotas, ¿no? Por decirlo de una manera. Me llamó la atención un comentario que apareció en un diario sobre esta novela y decidí acceder a ella y leerla. Son 287 páginas, muy bien editadas, la edición es muy linda y demás, fíjense, muy cómoda de leer. Quiero decir, no es una letra abigarrada ni un texto mal editado, tiene un hermoso papel y demás, lo que me alegra para, siempre grato para el lector. Bien, ¿de qué hablamos? El maestro de tambores es una novela que empieza con un cachetazo enorme, hay 25 cadáveres de soldados portugueses, por supuesto también angoleños que forman parte del Imperio Portugués, a comienzos del siglo 1903-1904, cuando Portugal se está asentando como dominio imperial allí en Angola, y estos muertos aparecen de una manera notable. No han sido asesinados por otro ejército, sino más bien se suicidaron. Una cosa increíble, ¿no? Quedando con vida uno solo que ha quedado, digamos, al borde de la locura. Bien, aquí el protagonista va a ser Jean Pinto, un capitán, teniente, discúlpenme, que además es antropólogo, que acaba de llegar de Portugal, enviado por el Ministerio de Defensa por esta cuestión de guerra en ese momento, por esta cuestión de ser antropólogo y conocer y demás, y aparte porque ha nacido en Angola, es un portugués angoleño, que por otra parte tiene características físicas nada que ver con un africano, es un rubio, ¿no es cierto?, descendiente de una Boer y demás, pero con un enorme amor por esa tierra, y ha sido criado con un gran amigo que es angoleño de pura cepa, desde muy chicos, hasta que él se tuvo que ir a Europa a estudiar, se formó militarmente y ahora vuelve para también reencontrarse, porque este gran amigo va a ser un personaje clave, Alimbo, que va a tener justamente muchísimo que ver con la historia central de esto. ¿Qué ha ocurrido allí? ¿Quién es ese gran amigo? Es el maestro de los tambores. El ejército, por decirlo de una manera, el ejército del reino de Bailundo, que es un reino que está en rebelión contra la dominación portuguesa, maneja unas armas muy particulares, vamos a decirlo así. Es decir, estos tambores generan una especie de ritmo, música o demás que parecen ser dominantes de ciertas fuerzas muy particulares, casi digamos mágicas, sobre los enemigos. La novela, debo decirlo, para el lector que vaya hacia esto, la novela es absolutamente lineal. No van a encontrar combinaciones de nada, no es que esto es un experimento con algo, no, es una novela absolutamente clásica, lineal. Partimos desde este golpe duro de la muerte, del suicidio de estos soldados, para ir a buscar las razones, la llegada de Jean Pinto, el enamoramiento por parte de él de un personaje hermosísimo, una joven bellísima de raíz angoleña que, bueno, se va a convertir en su esposa. La presencia de otro gran amigo también que va a conocer allá, un militar que es angoleño también y que tiene una enorme afición por el conocimiento de las plantas y que maneja un arte nuevo, la fotografía. Ese arte nueva, porque es femenino, ese arte nueva va a ser justamente fundamental para empezar a conocer este mundo y demás. Y un hecho clave, la llegada, casi podríamos decir el corazón de las tinieblas de la noche, no, porque en este caso es un viaje a ese reino que resiste y que tiene una belleza natural
impresionante. Belleza natural no digo por el contexto, sino por lo que representa esa resistencia a un mundo que se está imponiendo de manera absolutamente contranatural, como lo fue la dominación europea en estas zonas, que supuestamente venía a traer progreso, que venía a traer un progreso material y que realmente lo que hizo no solo los portugueses, los ingleses, los franceses, los alemanes, que estaban ahí pegaditos, ¿no?, en Namibia, los italianos posteriormente, y por qué no, ni hablemos de Bélgica, ¿no? El Congo belga es un horror lo que se hizo, fue realmente una expoliación de los productos naturales y una esclavización que ha sido, bueno, denunciada miles de veces y descrita miles de veces. Aquí se ve algo de eso, pero está narrado desde la maravilla y la magia de este pueblo que los portugueses intentan dominar y que terminan pactando, ¿no?, sin contar el final, esto determinan en un pacto de no agresión, por decirlo de una manera, para intentar llevar las cosas adelante. Ahora bien, hay una historia de amor, pero también, valga decirlo, hay hechos trágicos impresionantes. Y un dato más clave: vamos descubriendo que la novela en realidad ha sido reconstruida y escrita por una descendiente de esos protagonistas, una angoleña que ya en estos tiempos, en el presente, está en una Angola obviamente independiente, ya hace 50 años que es independiente, en una Angola que se va construyendo sobre la base de una recuperación de su propia historia. Fácil de leer, muy llevadera, pero debo decir una cosa. Ustedes dirán, bueno, el profesor Porrini nunca está conforme con nada. A ver, yo debo ser lo más objetivo y justo posible en este caso. Me gustó la historia, me gustó, está muy bien contada y demás. Pero debo decir algo que pongo en prevención al público. Tal vez esto sea a favor. Está narrada con una vertiginosidad, con un vértigo, por decirlo de una manera, que pasa de un dato al otro de una manera muy rápida, para mi gusto. A mí me hubiese gustado un poquito más de detención. Don José Eduardo Agualusa me preguntó por qué esta velocidad en ciertos momentos. ¿Cómo se nota? Podría citarles, pero lo voy a parafrasear yo. En este sentido se nota, en que de pronto dice, irían de viaje al día siguiente a tal lugar. Bueno, doy vuelta al capítulo, que son cortos, son capítulos de 2, 3, 4 páginas, cortos, muchos capítulos. Y dice, ya habían llegado cuando... A ver, ¿no me podían narrar un poquito la expresión de ese viaje, la sutileza de esos lugares? Hay momentos en los que sí, pero noté un vértigo en la historia que muchos me dirán, bueno, eso puede ser positivo. Sí, pero la literatura es algo personal. A mí me gusta la detención del narrador en determinados detalles, en la psicología del personaje. Creo que los personajes están un poco pintados hacia arriba en cierto momento, cuando son personajes muy interesantes, porque piensen que en esa cultura africana las mujeres no pasan por ser simplemente servidoras o están dominadas o demás, tienen poderes, ¿no? En algún momento se habla de la transparencia de las mujeres, de su invisibilidad. Y me parece que eso es algo que, no sé, no solo por el realismo mágico que podría significar o demás, sino se podría haber trabajado desde un punto de vista desde lo fantástico, si se quiere. Incluso con ese color local tan rico, tan específico. Hay comidas, hay descripción de ciertas cosas, está muy bien, me parece estupendo. Para los que somos ignorantes en las categorías de este saber de esas sociedades, es muy interesante considerarlo. Y aparte porque empieza con un ejército suicidado, vamos a decirlo así, en el que no hay marcas de bala ni marcas de arma blanca y demás, que podría haber llevado a una dimensión más sobrenatural de los hechos. No obstante ello, la novela está muy bien narrada,
nadie se va a perder, ningún lector, está muy bien ordenada temporalmente, va a ir apareciendo la narradora de manera muy sutil hasta llegar a su vida actual, ¿no? Para comprender por qué ha recogido esta historia, que es una historia de también dos mujeres que van a heredar esa historia en una Angola que ha vivido una violencia, primero la violencia de la dominación portuguesa de manera brutal. Los protagonistas, Jean Pinto es un portugués, pero uno podría decir, permítame, de los buenos, ¿no? Porque realmente él ama esa sociedad, él en algún momento se está tratado de traidor o demás, y sabe que eso que Portugal lleva allí podría ser de otra manera, ¿no? Podría ser un ayudar al desarrollo, incluso a crear una comunidad con el mismo Portugal, que colabore con Portugal y con Angola, pero bueno, las dominaciones imperiales no siempre han sido así, imperialistas, por decirlo, si queremos tomar una clasificación que hoy en día es polémica, ¿no? Imperio, imperialismo, en ese sentido. Ahora, la novela es muy agradable, muy fácil de leer, muy accesible, muy llena de diálogos. Los diálogos son absolutamente esclarecedores, no hay nada de oscuridad y demás. Solo quiero observar esto, que para mi gusto el narrador debería haberse detenido un poquito más en ese contexto tan enriquecedor de la cultura y de la naturaleza de esa zona del África. Igualmente nos permite reconocer que estamos ante una civilización, una cultura que generalmente es muy desconocida para nosotros. La cultura africana, lamentablemente, no recibe la importancia, el tratamiento de importancia que debería recibir siempre desde el punto de vista literario. He marcado una frase que me pareció exquisita. No hay grandes frases, en realidad es muy coloquial en este sentido, pero me pareció muy exquisita por el tema que ustedes saben que a mí me gusta. Dice, los héroes son siempre un peligro, no solo para ellos mismos, sino sobre todo para los demás. ¿Por qué? Porque aquí están hablando Jean y Luis Mambo, que es su gran amigo, también teniente del ejército, que es fotógrafo y es a la vez un cultor de la zoología del lugar, que están hablando de la heroicidad como un elemento que puede llevar a la destrucción definitiva. Así que bueno, recomendación de hoy, El maestro de tambor, de los tambores, de José Eduardo Agualusa, escritor angoleño, que escribe en portugués, que casi de manera exótica les recomiendo como próxima lectura. Se consigue fácilmente. Gracias por estar allí. Nos estaremos viendo pronto en otro ensayo a una voz. Y bueno, a seguir leyendo. Adiós. Gracias.